En cada uno de nuestros programas, de alguna u otra manera, siempre intentamos reflejar la importancia del recurso hídrico y lo fundamental que resulta tener disponibilidad de agua. Sin embargo, pocas veces somos conscientes de que en las zonas áridas es tan importante contar con agua como tener la posibilidad de captarla. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo que trabaja mucho en esta línea y que realizó en la provincia de Chubut una exposición centrada en la Patagonia y su relación con el agua. Hasta allí fuimos, estuvimos en Trelew y en el programa de hoy te vamos a contar por qué es importante investigar y hacer eficiente el uso y aprovechamiento de este recurso en los lugares donde es escaso. Les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de... En la región patagónica el recurso hídrico es un bien escaso. Estamos en una de las estepas desérticas más grandes del mundo. El agua es un recurso importantísimo y que no lo podemos seguir derrochando. El agua, todos sabemos, ha ido ganando espacios en la agenda del mundo, de la sociedad, ¿sí? Y entre ellos del INTA. Tratamos de mostrar a la gente este tema de la eficiencia y del buen uso del agua. El INTA siempre trabajó y tuvo el agua como un tema muy importante dentro de todo lo que se refiere a la sustentabilidad de los sistemas productivos. El agua, como en todo sistema productivo y en todo ecosistema que tiene que ver, en el caso particular, con nuestro quehacer productivo, es un elemento vital. El agua fue eje central del INTA Expone Patagonia, una muestra en la que se buscó recrear los tres tipos de ambientes que existen en el sur del país. La Patagonia es parte de ese 75% de la Argentina semidesértica. Tiene 880.000 kilómetros cuadrados y en ese territorio el recurso hídrico se distribuye de manera desigual. Esto genera gran diversidad productiva, diversidad ambiental e incluso cultural, vinculadas a la mayor o menor disponibilidad de agua. Nosotros le damos importancia al agua desde hace mucho tiempo, fundamentalmente visualizando el agua de una manera muy integral. Digamos, hay una manera de ver mucho más holística el agua, y no solo en su agua superficial, agua subterránea, agua de lluvia, agua nieve, precipitaciones, humedad del suelo, manejo de los cultivos, rastrojo, todo aquello que haga a la visualización del agua como elemento de producción, fundamentalmente como elemento de vida. La importancia que tiene la institución para el manejo del agua y para la eficiencia del agua es que es una institución que genera tecnología, que aparte la transmite, digamos, hacia los productores y que tiene una territorialidad muy grande. La Patagonia ocupa 1/3 de la superficie nacional, pero dispone de menos del 10% del agua existente a nivel país. En la Patagonia el agua es un elemento crítico.
como en casi todos lados. Tenemos mucho recurso hídrico, pero lo tenemos también muy mal distribuido, igual que en todo el país. Pero acá el agua tiene un circuito muy interesante que es desde las precipitaciones de cordillera y precordillera con la nieve, los deshielo de primavera, el enriquecimiento de los ríos y finalmente su terminación en el mar. Esto origina una gran diversidad ambiental y por lo tanto productiva. La acumulación de nieve en el invierno es fundamental para el aprovechamiento o el abastecimiento de los arroyos y aparte por la infiltración y la recuperación de los acuíferos. Tiene cursos de agua, lago y demás, pero en zonas puntuales. Tenemos precipitaciones muy bajas y sobre todo en los últimos 5 o 6 años sequías importantes. Quisimos mostrar cómo el agua vincula los 3 ambientes representados en esta muestra, que es el valle, la estepa y el andino, ¿no? En el próximo bloque vamos a abordar cada una de esas ecorregiones patagónicas y vamos a conocer también distintas tecnologías que se han desarrollado para mejorar la captación y el aprovechamiento del agua en esas zonas. El agua tiene su historia, y la historia es historia porque hubo agua. El Nilo es el mayor río del continente africano y el segundo más largo del mundo, después del Amazonas. Dador de vida y fuente inagotable de recursos, fue fundamental para el desarrollo de la civilización egipcia en la antigüedad. El ritmo de sus crecidas marcó la vida de quienes habitaron sus orillas, en una de las zonas desérticas más extensas del planeta. El Nilo inicia su recorrido en la región de los Grandes Lagos de África Central, fluye hasta Sudán, donde toma el nombre de Nilo Blanco, y se une al Nilo Azul, que nace en Etiopía. Luego atraviesa Egipto y forma un amplio delta pantanoso, antes de desembocar en el mar Mediterráneo. En su curso medio, el río alterna tramos rocosos y de poca profundidad, con saltos y cascadas que forman lo que se conoce como las 6 cataratas del Nilo. Los egipcios se asentaron en los 1300 kilómetros finales de su cauce, entre la cascada de Asuán y el Mediterráneo, donde era posible la navegación. Así, además de haber sido fundamental para la agricultura y la subsistencia de la población, sirvió como medio de comunicación y transporte de mercancías a lo largo de todo el imperio. Fue eje absoluto de la civilización y ruta por excelencia de la cultura faraónica. Egipto entonces comprendía solo 2 regiones que se extendían alrededor de sus aguas: el Alto Egipto, sobre las tierras fértiles del valle del Nilo, y el Bajo Egipto, entre Menfis y el Mediterráneo. Todo lo demás era desierto. En esas arenas, el curso del Nilo trazaba un meridiano imaginario. El atardecer sobre el oeste simbolizaba la muerte, y el punto por donde salía el sol, la vida y la resurrección. Por eso, las necrópolis y templos funerarios se levantaban en la margen occidental del río, mientras que las ciudades y aldeas ocupaban la ribera este. El Nilo le dio a los egipcios la posibilidad de practicar la agricultura y desarrollaron un sistema complejo de riego para maximizar el beneficio de sus aguas a través de diques y canales. Cultivaron cereales, legumbres, frutas y hortalizas, además del papiro, que crecía en sus orillas y que se usaba como soporte de escritura y para fabricar objetos de cestería, sandalias, cuerdas e incluso embarcaciones. La vida de todo el Egipto faraónico dependía de las tierras del Nilo y de su ritmo anual de inundación. Por ello, en cada templo había un nilómetro que medía y controlaba el nivel del río. Sabían que si las aguas no subían lo suficiente, llegaban las hambrunas. Y si la inundación era excesiva,
aldeas y pueblos enteros eran arrasados y se destruían los diques y canales de riego. Por eso, los egipcios veneraban al dios Api, la divinidad que personificaba al río. Representaba el poder benéfico y fecundante que hacía verdear las orillas del valle y el delta. El faraón le hacía ofrendas para que las crecidas tuvieran lugar durante el período correcto y su caudal fuese el adecuado. El régimen del Nilo fue durante miles de años uno de los condicionantes más significativos para la sociedad egipcia. Recién en 1970, la construcción de la gran presa de Asuán, una de las más grandes del mundo, reguló las potentes crecidas del río, salvando a Egipto de los frecuentes desbordes. En la actualidad, sus aguas continúan aprovechándose para el riego y la agricultura, y también para la generación de energía eléctrica. El Nilo sigue siendo vital para muchos de los países africanos y sigue encantando a los visitantes con sus colores y su historia de río divino. La estepa patagónica es una de las regiones áridas más grandes del mundo y ocupa gran parte de la superficie de las provincias del sur argentino. El clima de la estepa es riguroso, los vientos son fuertes, hay arbustos bajos y aunque hay sectores de valles que forman pequeños oasis de riego, la característica predominante es la aridez. En estas zonas, especialmente en áreas rurales o de poblaciones dispersas, el problema a resolver es cómo captar el agua y de dónde obtener la energía que hace falta para que funcionen los equipos de bombeo. 2/3 de la Patagonia son de estepa, una ecorregión donde llueve apenas unos 150 milímetros por año, la misma cantidad de agua que tiene la pampa húmeda en un mes promedio. La rigurosidad del clima y la fragilidad de los ambientes son las características que condicionan el desarrollo de las actividades humanas en la estepa patagónica. Y particularmente en el sendero de la estepa, el desafío fue tratar de que todos aquellos que nos visitaran tuvieran una idea de lo que es la aridez y captar este concepto de la aridez y lo que significa producir y poblar la región patagónica para distintos emprendimientos productivos en condiciones donde las precipitaciones medias rondan los 150 milímetros. Estamos en la estación que identificamos como la vida en el campo, que intenta reflejar cómo habita el poblador de la meseta su espacio y también con algunas propuestas de cómo podría habitarlo en función de mejorar su calidad de vida. Si bien en la estepa es escasa el agua, pero no quiere decir que falte, ¿sí? Entonces lo que el INTA trata a través de diferentes tecnologías, hacer que el agua que cae sea aprovechada, ¿sí? Entonces, ¿cómo la aprovechamos? Con sistemas de captación para el productor, tanto para la vida humana como para el ganado. Si bien no tiene lo que puede ser un valle, hay distintos mecanismos para una recuperación de agua, tajamares o aguas profundas que se pueden tomar a través de molinos que haciendo un manejo eficiente de ese agua. Lo habitual es que el poblador rural con necesidades básicas insatisfechas deba trasladarse hacia un punto de provisión de agua con un balde, buscar el baldecito y llevar el balde hasta la casa. Acá en este espacio se muestra, por ejemplo, la posibilidad de provisión de agua en el hogar, utilizando la energía solar para generar energía, para que funcione una bomba y pueda existir en una casa rural un tanque domiciliario. Los métodos de extracción de agua, las perforaciones, los jagüeles que tienen los productores, los pobladores rurales en el campo, estamos tratando de mejorarlos y estamos tratando de buscar alternativas para la extracción de esa agua. O lo que uno se imagina como poblador urbano, piensa que cualquier hogar abre la canilla y tiene agua. La provisión de agua en el hogar es un servicio básico. Para un poblador de la meseta,
una manera de resolver la provisión de este servicio básico puede ser la utilización de estos sistemas de bombeo con energía solar. Además de la estepa, en la Patagonia se pueden encontrar otras 2 ecorregiones que, aunque menores en comparación de su extensión, resultan fundamentales en términos ambientales y de la dinámica hídrica. Hablamos de la región andina y los valles. Aquí hay mayor precipitación, hay ríos, hay producción de nieve y el desafío no es cómo captar el recurso, sino cómo hacer más eficiente su uso y aprovechamiento. La región andina se diferencia, se caracteriza, a diferencia de los otros, en que es un poco la productora de agua en la región. Es donde se genera el recurso hídrico para luego ser utilizado en las otras regiones. Piense que las precipitaciones del área cordillerana máximas por ahí están en 5.000 milímetros, mientras que en casi toda la Patagonia son entre 200, alrededor de 200 milímetros anuales. Entonces, claro, la cordillera es donde no solo donde precipita casi toda el agua que viene del Pacífico, sino que también es un área de almacenamiento. La región andina tiene un tinte fuerte de lo que es conservación, mantenimiento de los servicios ambientales y un poco fue el eje y lo que queremos representar en el Sendero Andino como central. Por eso está en el medio del predio este cerro con las tecnologías de uso y distribución de agua. Nosotros ahí quisimos representar una cuenca cordillerana con sus nieves eternas, sus hielos eternos y sus bosques, y un poco representar la capacidad que tiene este sector de captar y de almacenar el agua, tanto en forma de nieve como en el mismo suelo, que carga los ríos que fluyen por toda la Patagonia. Bueno, hay distintas técnicas de uso y distribución. Técnicas como lo que es captación de vertientes, sistemas de distribución de agua y de elevación para el consumo, como una rueda hidráulica, un ariete de fabricación casera. Son todas técnicas que tienen que ver con el uso y la distribución del agua en los predios. Nosotros todavía tenemos muchos sectores donde la energía eléctrica no llega y por ahí donde las casas y las fuentes de agua no están en el mismo lugar. Entonces, una alternativa interesante es el ariete hidráulico y también la rueda hidráulica. Los dos son sistemas que permiten con la misma energía del agua elevarla para poder ser almacenada aguas arriba, digamos. En las depresiones rodeadas de ríos se originan los valles patagónicos, pequeños oasis en medio de la aridez que permiten la vida y el desarrollo de las actividades del hombre. Si bien la mayor cantidad de la superficie de Patagonia es árida, los valles, digamos, aportan económicamente a la actividad regional una importante cantidad de dinero y de movimiento, y gran parte de las poblaciones importantes de Patagonia están sobre los valles. A diferencia del resto de Patagonia, donde la poca lluvia está concentrada en el periodo invernal, donde no tenés las temperaturas, los valles que te permiten entregar el agua de manera paulatina en los momentos que hay temperatura. Entonces coinciden la disponibilidad de agua con las temperaturas para el crecimiento. Los valles son muy importantes, entonces sobre el 0,5% de la superficie de toda la provincia vive más del 50% de la población y se produce casi el 100% de los recursos. Fíjense la importancia que tienen los valles para la parte de la provincia, ¿no? Es muy importante. Para hacer un uso sustentable del agua, por el punto de vista del productor, hay que aplicar tecnología. Desde saber cuánto consume mi cultivo hasta qué método de riego en esa relación inversión-ganancia, qué método puedo aplicar para que gaste la menor cantidad de agua. La formación de valles patagónicos, por su característica de aluvional, son suelos muy heterogéneos y nosotros estamos planteando que podemos ahorrar
un 30% de agua respecto a un pivot convencional. La tecnología que tiene desarrollada son electroválvulas para que abren y cierren cada pico, la electrónica que comanda todo eso y el software desarrollado para que pueda leer esa prescripción de riego y aplicar el agua para que sea variable. Si podemos plantear un ahorro del 30% en un pivot de riego de 70 hectáreas, ese ahorro de agua es el equivalente al consumo de agua potable de una población de 1000 habitantes durante un año. Muchas veces las investigaciones o los desarrollos que el INTA promueve no están orientados a dar grandes saltos tecnológicos, sino a poder brindar estrategias y herramientas sencillas para la producción o en este caso para el aprovechamiento del agua. Así como por ejemplo desde el programa ProHuerta se fomenta la autoproducción para que las familias carenciadas tengan acceso a una alimentación variada y saludable, de la misma manera se trabaja para impulsar métodos de extracción del agua de fácil fabricación, para lograr que el riego y el consumo sean posibles, sobre todo en zonas rurales. Todo el tema de la agricultura familiar, que el INTA está trabajando fuertemente en las áreas más desérticas, más despobladas, más vulnerables del país. Estamos trabajando en el tema del agua, fundamentalmente para que la gente tenga acceso al agua. Nos encontramos con que el agua se usa para consumo y también se tiene que usar para producir. Tenemos allá muy bajas precipitaciones y dependemos totalmente de lo que es el riego. A nosotros nos interesa mucho en los últimos tiempos de trabajar en todo lo que hace acceso al agua de la agricultura familiar y de las huertas. Y aún en los sectores periurbanos que nos toca trabajar con ProHuerta, hay una problemática importante de acceso al agua. Nos hace pensar en algunas técnicas económicas y eficientes en lo que es el uso de agua para lo que es la producción de las huertas orgánicas. La gente a veces tiene esa gran problemática y lo sobrepasa y nos plantea de que no puede hacer huerta porque no hay agua. En realidad si vive gente porque algo de agua hay. Entonces le planteamos por un lado cómo mejorar ese acceso a través de mecanismos sencillos que pueden elevar esa agua a la altura de un par de metros. Entonces desarrollamos un modelito de bomba muy elemental, que es un caño con una válvula de retención, un otro caño más chico que entra dentro de ese, y simplemente al accionarlo, al moverlo, el caño va levantando el nivel y rebalsa. La bomba rebalse. La propuesta tecnológica es la bomba manual de fabricación casera que me permite elevar el agua hasta el tanque y de ahí bajar con un sistema de riego por goteo para regar la huerta. Uno de los sistemas simple, accesible al productor, con un funcionamiento muy simple, es la bomba de soga. El sistema consiste en una soga con nudos, con cangilones, con tapitas, que pueda girar por adentro de un caño y elevar el agua por ese caño. Ese caño tiene dos partes. Un tramo de ese caño en donde el ancho, la sección de ese caño, el diámetro de ese caño es muy similar al diámetro de la tapita, del nudito o del cangilón que pongamos, en donde se va a estar produciendo la elevación del agua. Y otra parte del caño con diámetros mayores, en donde se va a estar produciendo el depósito del agua. Y cuando esa columna de agua supera el punto de descarga, empieza a salir por la manguera. Estamos tratando de elevar el agua a la altura del tanque que se ve,
es una altura de 2 metros, 1,70 m, para hacer funcionar un sistema de riego por goteo de baja presión. Esos sistemas son muy importantes en la zona en la que estamos porque hay mucha evaporación, mucha evapotranspiración, mucha pérdida de agua al ambiente y los suelos son muy permeables, digamos. Si nosotros regamos por gravedad, por surco y demás, tendríamos que aplicar muchísima agua y la eficiencia de esa aplicación es muy baja. La idea del sistema de riego por goteo es poder aplicarla en el punto que va a ser utilizada por la planta. Ahora, en otras escalas, en otras comunidades donde el agua escasea, la finalidad es, al hacer más eficiente el riego, es ahorro de agua. Básicamente es poder usar el agua. Si no, de otra manera, como decía anteriormente, no se usa para regar porque no alcanza. Justamente el tema del agua no solamente apunta a la huerta, sino a una vida más digna, porque si le falta agua en la huerta, porque también le está faltando agua dentro de la casa. Estos tipos de sistemas son clave porque por lo general en estas zonas el problema es que además de la poca disponibilidad de agua, falta energía eléctrica. Un método manual puede parecer algo precario o algo arcaico, pero no necesariamente es así. Muchas veces resulta la opción más conveniente y sustentable para las producciones a pequeña escala. Que alrededor del agua se generan todas unas relaciones sociales que muchas veces, dependiendo de la disponibilidad de agua, son hasta relaciones de poder, de quién tiene agua, de quién no tiene agua, de qué hace con el agua. Entonces, en todo eso nosotros pretendemos que el INTA esté presente porque a veces, y yo diría muchas veces, algunos problemas que tenemos de acceso, de déficit y demás, son problemas de gestión, más que de disponibilidad de recursos y demás. Nuestro rol y nuestra función es la búsqueda de un uso eficiente de ese agua. Hoy por hoy el desafío es tratar de ver cómo todos esos metros por segundo que estamos tirando al mar, cómo podemos utilizarlo eficientemente. La sustentabilidad está basada sobre la preservación de los recursos naturales, el agua, el suelo y la vegetación, sobre la sustentabilidad productiva también, que el productor logre índices productivos compatibles con la sostenibilidad del sistema productivo y ligado a esto la sostenibilidad social, que el productor se mantenga en el campo, tenga una producción rentable en un ambiente que lo pueda seguir aprovechando las generaciones futuras. El uso sustentable nosotros lo podemos lograr así en general con cualquier método, porque cualquier método tiene su tecnología para hacer un uso sustentable. Es determinante el uso sostenible del recurso en ambientes donde las precipitaciones en Patagonia, en la Patagonia árida, rondan los 200, 300 milímetros. La clave es preservar y pensar en el largo plazo, para que la explotación del recurso tenga sustentabilidad. Por eso es importante que se investigue y se desarrollen tecnologías que sean accesibles y también aplicables, porque es a partir de esa tecnología que se puede pensar en un uso sostenible del agua. Nos reencontramos la semana que viene, aquí, en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.